Hoy te contaré una historia que pocos se atreven a escuchar, el relato de un hombre que portaba la armadura del imperio más poderoso del mundo, pero cuyo corazón estaba desnudo ante la presencia del Dios vivo. La historia de Cornelio y el fin de un prejuicio, el militar romano que abrió las puertas a los gentiles, no es solo una crónica de una conversión. Es el estallido de un muro que el cielo mismo decidió derribar para que la luz del reino no quedara confinada a un solo linaje. En la ciudad costera de Cesarea, donde el orgullo de Roma se levantaba en mármol y bronce, vivía un centurión de la corte llamada la Itálica, un hombre que caminaba bajo una maldición silenciosa, la de ser un extranjero. Un impuro, un hombre que, a pesar de su piedad, tenía prohibido el acceso al santuario de Israel. Sin embargo, Cornelio guardaba un juramento escondido en sus oraciones constantes, un clamor que atravesó las nubes y llegó como un perfume de incienso ante el trono del Altísimo. La conexión profética con Jesús en la vida de este centurión romano es un misterio que late desde antes de su primer encuentro con los discípulos. Jesús, durante su ministerio terrenal, ya había mirado con asombro la fe de un centurión en Capernaum, diciendo que no había hallado tal fe ni siquiera en Israel. Esa semilla de admiración divina por la fe de los gentiles germinó en Cornelio, quien, sin haber caminado físicamente con el Maestro, practicaba la justicia, daba limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. El favor de Dios se manifestó en su casa de una manera que los ángeles narran con reverencia, a la hora 9 del día, mientras el velo entre lo terrenal y lo espiritual se volvía delgado. Un mensajero celestial se presentó ante él. No llamó a un sacerdote del templo, no buscó a un anciano de la sinagoga, buscó al militar, al hombre de la espada, para anunciarle que sus oraciones habían sido recordadas. Este hecho es trascendental y épico, pues Cornelio representa a toda la humanidad que, sin ser parte del pacto original de Abraham, anhelaba la presencia del Creador. La maldición silenciosa del prejuicio dictaba que un judío no debía entrar en casa de un gentil, pero el favor de Dios estaba preparando un choque de mundos que cambiaría la historia de la fe para siempre. La conexión profética con Jesús se hacía vibrante, así como el velo del templo se rasgó de arriba a abajo en la crucifixión, el muro de separación étnica estaba a punto de ser demolido en el hogar de un oficial romano. Cornelio, temblando ante la gloria del ángel, recibió una instrucción que pondría a prueba no solo su obediencia, sino la estructura misma de la iglesia naciente en Jerusalén. Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. La narración bíblica nos sumerge en la atención de un hombre que, acostumbrado a dar órdenes, ahora se sometía a una orden del reino de los cielos. Cornelio no dudó, su juramento escondido de buscar la verdad lo impulsó a enviar a sus hombres más fieles y a un soldado piadoso en busca del apóstol. Lo que Cornelio no sabía era que, mientras sus emisarios recorrían la costa, en una azotea de Jope, el favor de Dios estaba lidiando con el corazón del hombre que tenía las llaves del reino. La universalidad del Evangelio no solo requería que Cornelio estuviera dispuesto a recibir, sino que Pedro estuviera dispuesto a dar. La maldición silenciosa del exclusivismo religioso estaba siendo atacada desde dos frentes, la humildad del gentil y la visión del apóstol. Este es un momento donde la Biblia narra un hecho impactante que pocos se atreven a analizar con la profundidad que merece. Dios no se limitó a hablarle a Cornelio, tuvo que entrar en el trance de Pedro para mostrarle un lienzo lleno de animales impuros y ordenarle, mata y come. Esta conexión profética con Jesús recordaba las palabras del Maestro sobre lo que realmente contamina al hombre. Pedro,
el pescador de Galilea, luchaba contra siglos de tradición, contra la ley que lo mantenía puro a sus propios ojos. Pero el cielo fue enfático: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Era el preludio de la expansión del Evangelio más allá de Jerusalén, el fin de un prejuicio que amenazaba con asfixiar la semilla del Espíritu en un solo jardín. La trascendencia de Cornelio radica en su paciencia y su fe expectante. Él no se limitó a esperar a Pedro solo, convocó a sus parientes y amigos íntimos, convirtiendo su casa en la primera iglesia gentil antes de que se pronunciara la primera palabra de predicación. El impacto ético de su acto fue masivo: un hombre de autoridad, un centurión ante el cual la gente se arrodillaba, estaba ahora esperando con humildad el mensaje de un pescador judío. El favor de Dios rodeaba su hogar como una cúpula de protección divina. El juramento escondido de Cornelio era que su casa entera serviría al Dios que lo había visitado. La conexión profética con Jesús se preparaba para su momento más glorioso, un derramamiento que nadie en la tierra podría haber planeado. Al final de esta primera parte de su historia, dejamos a Cornelio mirando hacia el camino, con el corazón latiendo al ritmo de la eternidad. Los mensajeros ya regresaban con el apóstol Pedro, y la atmósfera en Cesarea se volvía eléctrica. La maldición silenciosa del muro de separación estaba a punto de caer bajo el peso de una verdad que no conoce fronteras. Prepárate, porque lo que sucede cuando el judío y el romano se encuentran en el umbral de esa puerta es un hecho que desafía toda lógica humana y que revela secretos que la religión tradicional a menudo intenta ocultar. El favor de Dios está a punto de inundar a los que eran llamados perros, demostrando que el amor del Padre es un océano que no tiene orillas. La gran historia del fin del prejuicio apenas está alcanzando su punto más épico. Lo que la Biblia no quiere que sepas, o al menos lo que las estructuras religiosas rígidas han intentado matizar para no perder el control, es que la conversión de Cornelio fue un acto de rebelión divina contra el exclusivismo humano. No fue solo un bautismo, fue un golpe de estado espiritual donde Dios arrebató las llaves del reino de las manos de quienes creían que la salvación era una propiedad privada. Pero antes de revelarte el hecho desconocido de por qué el Espíritu Santo interrumpió a Pedro antes de que terminara su sermón, quiero pedirte que te detengas. Si alguna vez te has sentido fuera del pacto, o si sientes que no eres suficientemente religioso para ser amado por el Creador, dale like a este video y suscríbete al canal Renacer Espiritual, ahora mismo. ¿Por qué hacerlo? Porque en este canal desenterramos la gloria de los que estaban fuera y demostramos que el favor de Dios no se compra con genealogías. Aquí hablamos de todos los temas del nicho bíblico, desde los códigos de los centuriones hasta los misterios de los profetas, y tu suscripción es el puente para que este mensaje de libertad llegue a más corazones. Quédate hasta el final, porque lo que sucedió en la casa de Cornelio es la razón por la que tú y yo hoy tenemos acceso al trono de la gracia. El juramento escondido de Pedro fue puesto a prueba cuando cruzó el umbral de la casa del centurión. Para un judío observante, entrar en el hogar de un romano era contraer una impureza ritual que lo separaba de su propia comunidad, era romper la maldición silenciosa de la segregación. Sin embargo, la conexión profética con Jesús le recordó que el Maestro había venido a buscar lo que se había perdido. Cuando Pedro entró, Cornelio hizo algo impactante y trascendental. El hombre que representaba el poderío de las legiones romanas, el centurión ante quien los hombres temblaban, se postró a los pies de un pescador galileo. Pero Pedro, bajo un favor de Dios que lo mantenía humilde, lo levantó diciendo: «Levántate,
pues yo mismo también soy hombre. Este acto de igualdad fue el primer ladrillo que cayó del muro del prejuicio étnico. La narración bíblica nos muestra a un Cornelio ansioso, rodeado de sus parientes y amigos más cercanos, creando un auditorio de corazones hambrientos. Lo que nadie se atreve a contar es la tensión que se respiraba en esa habitación. Los judíos que acompañaban a Pedro miraban con recelo las paredes de aquella casa pagana, esperando que un rayo cayera del cielo. Pero el juramento escondido de Dios era la misericordia. Cornelio tomó la palabra y relató su visión del ángel, dejando claro que no estaban allí por curiosidad humana, sino por una cita con la eternidad. La conexión profética con Jesús se volvió el centro del discurso de Pedro, quien comenzó a entender que Dios no hace acepción de personas. El impacto ético de este momento fue el nacimiento de la verdadera universalidad de la Iglesia, donde el uniforme romano y el manto judío se rendían ante la misma cruz. Fue entonces cuando ocurrió el hecho más desconocido y fascinante de toda la historia: el Espíritu Santo perdió la paciencia con la retórica humana. Mientras Pedro aún hablaba, antes de que pudiera hacer un llamado al altar o realizar un rito de purificación, el Espíritu Santo se derramó sobre todos los gentiles presentes. Este es un hecho épico y trascendental. Fue un bautismo de fuego que no pidió permiso a la jerarquía de Jerusalén. La maldición silenciosa de la exclusión fue incinerada en un instante. Los judíos que vinieron con Pedro se quedaron atónitos al oír a los romanos hablar en lenguas y magnificar a Dios, tal como había ocurrido en el día de Pentecostés. El favor de Dios había decidido que el corazón de un militar romano era tan digno de ser su templo como el corazón de un profeta hebreo. La importancia de este derramamiento sobre los gentiles es la piedra angular de nuestra fe actual. Cornelio se convirtió en el primer fruto de una cosecha que llenaría el mundo entero. La conexión profética con Jesús se cumplió: otras ovejas tengo que no son de este redil, a aquellas también debo traer. El juramento escondido de Cornelio, su vida de limosnas y oraciones, fue la mecha que encendió el fuego que sacaría al cristianismo de los límites de Judea para lanzarlo a las naciones. Pero este acto de libertad divina traería consecuencias graves. Pedro ahora tendría que enfrentarse a los críticos en Jerusalén, a aquellos que preferían la ley sobre el amor. La asombrosa transformación de un hogar pagano en un altar sagrado fue el inicio de una guerra teológica que definiría el futuro del mundo. Al cerrar esta segunda parte, vemos a Cornelio y a toda su casa descendiendo a las aguas del bautismo. Ya no eran extranjeros, ya no eran impuros, eran hermanos de sangre, sellados por el mismo Espíritu. El favor de Dios había ganado la batalla contra el prejuicio. Sin embargo, la historia de Cornelio no termina en su bautismo. Su legado como el primer centurión cristiano comenzó a filtrarse por las venas del Imperio Romano, sembrando la semilla de una revolución que llegaría hasta el mismísimo trono del César. Prepárate para la siguiente página, donde exploraremos cómo este milagro de inclusión provocó un terremoto en la iglesia de Jerusalén y cómo el nombre de Cornelio se convirtió en el código secreto de la libertad espiritual para los gentiles de todas las épocas. La gran historia del fin de la barrera está lejos de terminar. El estruendo de las lenguas de fuego en la casa de Cornelio no se quedó encerrado entre las paredes de mármol de Cesarea. Sus ecos viajaron como un viento huracanado hasta las colinas de Jerusalén, donde la maldición silenciosa del legalismo esperaba para juzgar lo que no podía comprender. Lo que la Biblia nos revela en el capítulo 11 de los Hechos es la colisión frontal entre la tradición y la revelación.
Cuando Pedro regresó a la ciudad santa, no fue recibido con cánticos de victoria, sino con rostros endurecidos y dedos acusadores. Los de la circuncisión, aquellos que aún guardaban el juramento escondido de que la salvación era un privilegio genético, increparon al apóstol: ¿por qué entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? En ese instante, la supervivencia misma del mensaje de Jesús estaba en juego. La iglesia corría el riesgo de convertirse en una secta cerrada o en la esperanza del mundo entero. La conexión profética con Jesús se manifestó en la defensa de Pedro, quien no usó argumentos humanos, sino que simplemente narró el favor de Dios. Relató la visión del lienzo, el mandato de los 3 hombres enviados por Cornelio y, sobre todo, el hecho trascendental de que el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles del mismo modo que sobre nosotros al principio. El impacto ético de este testimonio fue devastador para el prejuicio. Pedro lanzó una pregunta que aún resuena en los cielos: si Dios, pues, les dio el mismo don que a nosotros, ¿quién era yo para estorbar a Dios? La asombrosa transformación de la narrativa fue tal que los críticos, tras un silencio sepulcral, no tuvieron más remedio que glorificar a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Cornelio, sin estar presente en Jerusalén, estaba ganando la batalla por la libertad de todas las naciones futuras. Un hecho épico y poco explorado es cómo la vida de Cornelio cambió la dinámica del ejército romano en la región. Como centurión de la cohorte itálica, Cornelio no era un ciudadano común, era un oficial de carrera con influencia sobre cientos de hombres. Los hechos desconocidos sugieren que su conversión provocó una infiltración de luz en las estructuras de hierro del imperio. La conexión profética con Jesús se hacía latente cada vez que un soldado bajo su mando veía al centurión, no ofreciendo sacrificios a Júpiter o al César, sino elevando sus manos al Dios de Israel en el nombre del Nazareno. La maldición silenciosa de la violencia imperial empezó a ser desafiada por la justicia y la piedad de un líder que ahora entendía que su verdadera autoridad provenía de un reino que no es de este mundo. Cornelio fue el primer infiltrado de Cristo en el corazón del sistema que, años después, intentaría destruir a la Iglesia. La importancia de la Escritura para la conversión de Cornelio se basó en su hambre por el cumplimiento de las promesas. Aunque era un temeroso de Dios, antes de la llegada de Pedro, él vivía en las sombras del atrio. El favor de Dios lo sacó de la periferia para ponerlo en el centro del nuevo pacto. La superación de las barreras étnicas no fue un proceso sociológico, sino un milagro espiritual. Cornelio demostró que el Espíritu Santo no necesita una genealogía perfecta, sino un corazón rendido. Su relación con Jesús, mediada por el testimonio de Pedro, se convirtió en una unión inquebrantable. El centurión ya no veía a los judíos como un pueblo conquistado, sino como los hermanos mayores que le habían entregado la llave de la vida eterna. El impacto de su conversión fue el motor que permitió que, poco después, la iglesia de Antioquía comenzara a predicar abiertamente a los griegos. Lo que nadie se atreve a contar es el costo social que Cornelio pudo haber pagado por su fe. Ser un oficial romano y declarar lealtad absoluta a un rey de los judíos que fue crucificado por Roma era un acto de traición potencial. Sin embargo, el juramento escondido de su alma era más fuerte que su juramento a las legiones. El favor de Dios lo protegió, permitiendo que su casa fuera un refugio para los creyentes que viajaban por la costa. La trascendencia de Cornelio radica en que él fue el puntero de la gran cosecha gentil. Sin su obediencia en Cesarea,
el viaje de Pablo a las naciones habría encontrado una iglesia aún cerrada y temerosa. Cornelio fue el precursor necesario, el hombre que rompió el hielo del prejuicio para que el océano de la gracia pudiera inundar Europa, África y más allá. Al final de este hilo narrativo, vemos a un Cornelio fortalecido, pastoreando a su pequeña pero poderosa comunidad en Cesarea. La universalidad del Evangelio ya no era una teoría, era una realidad que desayunaba en su mesa y oraba en su atrio. La maldición silenciosa de la separación había muerto, y en su lugar, florecía un nuevo árbol cuyas ramas alcanzarían todos los rincones de la tierra. Pero el desafío apenas comenzaba. A medida que más gentiles se unían al camino, las preguntas sobre la ley y la gracia se volverían más complejas. Prepárate para la siguiente página, donde exploraremos cómo el legado de Cornelio forzó a los apóstoles a definir para siempre qué significa ser un seguidor de Jesús sin dejar de ser quien eres. La historia del centurión es el mapa de nuestra propia identidad en Cristo, y el secreto de su perseverancia está a punto de ser revelado. El impacto de lo ocurrido en Cesarea comenzó a ramificarse como las venas de un cuerpo que finalmente recibe oxígeno. La maldición silenciosa de que el Dios de Israel era un secreto nacional fue destruida bajo las botas de un centurión que ahora servía al príncipe de la paz. Lo que la Biblia nos revela a través de la persistencia de Pedro y la valentía de Cornelio es el nacimiento de la identidad cristiana como algo superior a la raza o el estatus. El favor de Dios sobre la casa de Cornelio se convirtió en el precedente legal y espiritual para cada misión que Pablo emprendería años después. El juramento escondido de Dios para las naciones se estaba manifestando. La iglesia ya no era una fortaleza protegida, sino un campamento abierto en el campo de batalla del mundo. Cornelio, el hombre de armas, entendió que la verdadera guerra no se ganaba con el gladius romano, sino con el escudo de la fe. Hay hechos desconocidos que la historia eclesiástica susurra entre líneas. La conversión de Cornelio no solo afectó a los gentiles, sino que fue la medicina que curó la ceguera de los propios apóstoles. Antes de Cornelio, la iglesia corría el peligro de marchitarse como una rama seca pegada a un tronco que se negaba a crecer. La conexión profética con Jesús se hizo evidente cuando los líderes en Jerusalén recordaron que el Maestro siempre tuvo una mirada especial para el extranjero, la mujer sirofenicia, el centurión de Capernaum y el buen samaritano. El impacto ético fue profundo. Si un oficial del ejército opresor podía ser lleno del Espíritu Santo sin circuncisión previa, entonces la gracia era verdaderamente un regalo y no un salario por la obediencia a ritos antiguos. Cornelio fue el espejo donde la iglesia se vio por primera vez como una entidad global. La importancia de la escritura para la conversión de este militar fue el puente que unió su piedad con la revelación. Él ya conocía los salmos y los profetas, pero le faltaba la llave que abría el sentido de todo, el nombre de Jesús. El favor de Dios hizo que el mensaje de Pedro no fuera algo extraño para él, sino el eco de algo que su alma ya presentía en el silencio de sus oraciones a la hora novena. La superación de las barreras religiosas fue total. Cornelio no tuvo que hacerse judío para ser aceptado por el Mesías judío. Esta es una verdad trascendental que a menudo se intenta ocultar. La puerta que Cornelio abrió fue la puerta de la libertad del espíritu sobre la letra de la ley. El centurión se convirtió en el símbolo de que el reino de Dios es inclusivo por diseño y no por accidente. La narración bíblica nos permite ver cómo el legado de este hombre se infiltró en las altas esferas.
Se dice que el testimonio de Cornelio fue el que permitió que otros oficiales y funcionarios romanos miraran con respeto a los cristianos, viéndolos no como rebeldes políticos, sino como ciudadanos de una moral superior. La maldición silenciosa del estigma cristiano fue combatida por la integridad de un centurión que seguía siendo fiel a sus deberes civiles mientras su alma pertenecía a otro señor. El juramento escondido de su lealtad a Cristo lo llevó a ser un administrador de la justicia más justo, un comandante más compasivo y un hombre cuya limosna no era para comprar a Dios, sino para reflejarlo. La relación con Jesús, a través del Espíritu que lo bautizó, le dio una nueva autoridad que sus subordinados podían sentir pero no explicar. Lo que nadie se atreve a contar es cómo Cornelio se convirtió en el protector silencioso de la iglesia en sus primeros años. Cesarea era el centro administrativo romano, y tener a un centurión de alto rango como hermano en la fe era un favor de Dios estratégico. El impacto de su conversión permitió que el evangelio fluyera por las calzadas romanas, los puertos y las rutas comerciales que él y sus hombres patrullaban. La expansión del evangelio más allá de Jerusalén encontró en Cornelio su primer cuartel general gentil. Él no era un apóstol viajero, pero era la roca donde se estrellaba el prejuicio de quienes querían perseguir el camino. Su vida demostró que se puede servir a Dios desde cualquier posición, siempre que el corazón haya sido circuncidado por el Espíritu. Al cerrar esta cuarta página, vemos el mapa del mundo antiguo empezando a brillar con pequeñas luces que se encendían siguiendo el ejemplo de Cesarea. La conexión profética con Jesús estaba a punto de alcanzar su clímax cuando el mensaje llegara a la capital misma del mundo, Roma. Pero antes de eso, Cornelio tendría que ver cómo su propia historia se convertía en el argumento principal del primer gran concilio de la historia cristiana. Prepárate para la última página, donde descubriremos cómo el testimonio de este centurión salvó a la iglesia de una división mortal y cómo su nombre quedó grabado en los anales del cielo como el hombre que rompió el último sello del prejuicio. La gran historia de Cornelio es, en realidad, la historia de tu propia entrada al reino. Prepárate para la última parte, donde interactuaremos con la profundidad de este legado y revelaremos por qué Cornelio es el héroe olvidado que permitió que tú, hoy, pudieras llamar a Dios Padre. El final de esta historia es el inicio de la tuya, y el secreto del centurión está a punto de ser entregado en tus manos. El crepúsculo sobre el puerto de Cesarea no trajo el fin de una historia, sino el resplandor de una eternidad que por fin abrazaba a todas las naciones sin distinción. Lo que la Biblia nos revela a través de la culminación del relato de Cornelio es que el favor de Dios no se detuvo en su bautismo, sino que se convirtió en el cimiento legal de la Iglesia universal. El juramento escondido del Padre, de bendecir a todas las familias de la tierra a través de la simiente de Abraham, alcanzó su máxima expresión cuando el primer militar romano fue reconocido como coheredero de la gloria. La maldición silenciosa del muro de separación fue demolida piedra por piedra, no con hachas de guerra, sino con el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos que el sistema religioso consideraba desechables. Cornelio, el hombre que una vez representó la bota del opresor, terminó siendo el guardián de la puerta por la que todos nosotros, los gentiles, hemos entrado al santuario de la gracia. La trascendencia de esta historia radica en que Cornelio es el espejo donde se mira cada buscador que se siente lejos de la promesa. Su relación con Jesús, aunque mediada por visiones y apóstoles, fue de una intimidad operativa que transformó el destino de Europa y el mundo. El impacto ético de su conversión fue el golpe de gracia al prejuicio,
Si Dios no hizo acepción de personas con un centurión romano, entonces nadie tiene el derecho de excluir a otro por su origen, su raza o su pasado. La importancia de la escritura para la conversión se selló en su vida como un testimonio de que el mapa de Dios es mucho más grande que nuestras fronteras humanas. Cornelio murió a su antigua identidad de extranjero para nacer como ciudadano del cielo, demostrando que la verdadera patria del creyente se construye con la fe y se habita con el amor. Queridos hermanos y apasionados por los misterios del reino, hemos llegado al final de esta épica travesía por la vida del hombre que cambió el rumbo de la cristiandad. Si la historia de Cornelio ha encendido en ti la llama de la esperanza y te ha recordado que para Dios no hay barreras imposibles, te pido que le des like a este video y te suscribas ahora mismo. Tu apoyo es fundamental para que sigamos desenterrando estas joyas de sabiduría y revelando la gloria de los personajes que la religión a menudo simplifica. En este canal, tratamos todos los temas del nicho bíblico, desde las estrategias militares de los reyes hasta los secretos más profundos de los apóstoles. Al suscribirte, te unes a una comunidad de buscadores que no se conforman con la superficie, sino que anhelan la profundidad del espíritu. Ahora, quiero que hablemos de corazón a corazón, porque tu historia también es importante para nosotros. ¿Alguna vez te has sentido como Cornelio, orando en la soledad y sintiendo que estabas fuera, para luego descubrir que el favor de Dios ya te había elegido? O quizás has tenido que romper un prejuicio en tu propia vida para aceptar a alguien que Dios ya había limpiado. Deja tu comentario o tu testimonio abajo. Leemos cada palabra, porque sabemos que el Espíritu sigue derramándose hoy sobre todos los que tienen hambre de justicia. Tu comentario puede ser el puente que alguien más necesita para cruzar hacia la libertad. Gracias por acompañarme en este recorrido desde la azotea de Jope hasta el atrio de Cesarea. La historia de Cornelio y el fin del prejuicio es la prueba de que el Evangelio es un océano sin orillas donde todos somos bienvenidos. Comparte este video con alguien que necesite saber que Dios ya ha escuchado sus oraciones y que el mensajero ya está en camino. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las verdades más impactantes y trascendentales de la palabra de Dios. Recuerda que no importa quién fuiste, sino quién eres ahora bajo el favor del Altísimo. Termino con esta reflexión de poder para tu semana. El prejuicio es un muro que el hombre construye con miedo, pero la gracia es el fuego que Dios envía para convertir ese muro en un camino. No dejes que nadie llame común a lo que Dios ya ha decidido glorificar en ti. Que la paz de Cristo y la audacia de Cornelio te acompañen hoy y siempre. El Rey viene, y su mesa está puesta para todos. Amén. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Renacer espiritual.